Mi esposa me fue infiel y actuó como si nada. Perdí los estribos y expuse todos sus secretos frente a su grupo de amigas. Soy un hombre de 31 años, hombre, he estado casado con May, de 29 años, mujer, durante 4 años. Nos conocimos en un concierto en nuestra ciudad y, como ambos teníamos el mismo gusto musical, fue muy fácil hacernos amigos. Aunque no lo predijimos inicialmente, de ser solo amigos, eventualmente empezamos a salir y las cosas fueron bien. Le propuse matrimonio y luego nos casamos. Ese es básicamente el resumen de nuestra relación. Hasta ahora, las cosas habían estado bien. Eso es lo que habría respondido de todos modos. Me doy cuenta de lo mucho que uno puede estar en la oscuridad sobre sus propias relaciones, incluso en algo tan profundo como el matrimonio. Siempre he tenido miedo de que me engañen porque no es realmente algo que puedas controlar. La mayoría de las personas que engañan no lo hacen porque sus cónyuges fueran personas horribles o porque no estuvieran satisfechos en la habitación. Simplemente lo hacen porque son egoístas o porque quieren incluso más de lo que su pareja les proporciona. Odio tanto eso porque significa que no tienes control alguno sobre ser engañado. Lo mejor que puedes hacer es intentar detectarlo lo más rápido posible si sucede. Eso fue lo que decidí hacer. He sido un esposo fantástico y sé que la propia May no estaría en desacuerdo con esa evaluación. He hecho todo lo que se supone que debía hacer como esposo, pero lo más importante, realmente la amo. Por eso, es increíblemente fácil para mí ser romántico, detallista y amable. Eso no es ni de lejos un problema para mí. A pesar de todo lo que he hecho, no evitó que me engañaran. Y supongo que esa es la vida de un hombre casado para ti. Puedes hacer absolutamente todo bien, pero al final del día, tu pareja hará lo que quiera hacer. La única opción que tienes es descubrir qué harás cuando te enteres. Y creo que esa es la parte realmente difícil para mí. Necesito descubrir cómo abordar lo que descubrí. Y también necesito aprender a lidiar con las emociones que han surgido como resultado de ello. La historia es bastante simple. Descubrí que mi esposa me estaba engañando simplemente porque estaba actuando de manera muy diferente a como actúa usualmente. Fue sutil, pero la conozco lo suficiente como para haber podido notar cuando las cosas no andan bien. Le pregunté varias veces si había algo que le molestara, pero ella sostuvo que estaba completamente bien y que no había nada de eso. Estuvo diferente como 3 días seguidos, y noté que prácticamente estaba rechazando cualquier intimidad conmigo. Volteaba la cara si quería besarla, de modo que solo besaba su mejilla. Le pregunté qué estaba pasando, pero se negó a admitir que algo le sucedía, y eso me molestó porque era tan obvio que algo andaba mal con ella. Después de 3 días, volvió a la normalidad, si es que puedo llamarlo así. Pensé que sería el momento perfecto para preguntar qué había pasado, ya que sentía que ella debía haberlo superado. Pero una vez más afirmó que no había nada y me pidió que dejara de hacerle la misma pregunta. Aquí está la cuestión. Si ella me hubiera dicho que estaba pasando por algo y que no quería hablar de ello, probablemente habría respetado su elección. Pero seguir mintiendo diciendo que no hay nada cuando obviamente lo hay, por supuesto que voy a seguir preguntando. Sabía que tenía que haber algo. Y tal vez sea porque estoy hiperfijado en la infidelidad como lo peor que le puede pasar a un hombre en una relación. Pero decidí revisar su teléfono. Lo he hecho una vez antes y también fue en un momento en que actuaba como si no pasara nada. Pero pude notar que estaba actuando diferente esa vez. Aunque tuve bastante tiempo para revisar su teléfono, no encontré nada digno de mención. Así que lo dejé pasar. Esperaba que fuera lo mismo esta vez porque solo tenía una sospecha y nada más. Así que, cuando tuve la oportunidad, agarré su laptop, que estaba conectada a su iCloud, y pude revisar sus mensajes desde allí. Habría tomado su teléfono, pero estaba resultando mucho más difícil de lo esperado quitárselo sin despertarla o sin que ella viniera por él unos minutos después. Una laptop era una opción más segura para mí. Me tomó algo de tiempo, especialmente porque no tenía idea de qué buscar. El primer lugar por el que empecé fue sus conversaciones con sus amigas, ya que asumí que si algo estaba pasando en su vida, incluso si no fuera una infidelidad, probablemente les diría que había alguna razón por la que no podía decírmelo a mí. Revisar su chat grupal fue una locura. Sé que nadie quiere nunca que ese chat grupal sea expuesto, pero por Dios, era un montón de chismes desagradables sobre otras personas. Tuve que desplazarme por la mayor parte, pero no pude leerlo todo, así que simplemente exporté el chat. Hice lo mismo cuando revisé sus mensajes con amigos individuales. Algunos formaban parte del mismo chat grupal, otros no. No encontré mucho allí, pero fue cuando llegué a sus mensajes con su mejor amiga que descubrí lo que estaba pasando. Mi esposa había ido a un recado de trabajo. Estaba allí sola con un cliente masculino. Dijo que no sabe cómo sucedió, pero que se acostaron. Así fue como se lo describió a su amiga, quien estaba horrorizada, pero realmente no hizo mucho por reprenderla por ello, y eso no me gustó. Afirmó que habían ido a tomar medidas y para que ella tomara notas sobre lo que el cliente quería y lo que no. Ella trabaja en una empresa de decoración de interiores. Le dijo a su amiga que el cuerpo de él era una locura y que, aunque las cosas eran profesionales, es posible que ella le hubiera lanzado miradas seductoras. Su amiga se rió de eso, preguntándole si hablaba en serio, y ella dijo que sí. Dijo que siempre le había funcionado y que también funcionó con él. No sabía qué le había pasado, pero sentía que él fue quien coqueteó primero. Estaban solos, él era guapo y las cosas simplemente sucedieron. Dijo que fue emocionante, pero que aún así odiaba un poco que hubiera pasado.
Se arrepentía, pero como ya había sucedido, simplemente iba a verlo de manera positiva. Él seguía preguntándome qué me pasaba, pero obviamente era mejor que no lo supiera, así que me lo guardé para mí. Esa era ella hablando de mí y de cuando yo estaba preocupado. Me sentí tan tonto por haberme preocupado por ese tipo de persona porque, al final del día, ella no se preocupaba por mí. No importaba que se arrepintiera de que hubiera pasado. Sucedió de todos modos, y estoy seguro de que mientras sucedía, lo disfrutó. Creo que una parte de ella lo volvería a hacer con el mismo tipo si tuviera la oportunidad. No es alguien en quien pueda confiar o a quien pueda seguir amando si me ha lastimado tanto. Me aseguré de tomar capturas de pantalla de todos sus mensajes con su amiga porque allí admite la aventura y eso es lo más importante que debo tener. Tal vez me esté adelantando. Sé que me voy a divorciar de ella, pero ya estoy pensando en cómo me voy a vengar de ella porque necesita sufrir de la misma forma en que yo estoy sufriendo ahora mismo. Voy a hacer de eso una misión personal. Por lo tanto, he documentado todos sus mensajes con sus amigas porque sé que habrá mucho allí que puedo usar para lastimarla gravemente. Quiero tener un efecto duradero en su vida de la misma manera que ella va a tener un efecto duradero en la mía. Si hay algún consejo o algún tipo de palabras para alguien como yo que ha sido engañado y está planeando divorciarse, por favor háganmelo saber. Quiero navegar esto lo mejor que pueda y no quiero terminar cometiendo errores estúpidos. Actualización 1. Gracias a todos por todas las amables palabras y los buenos consejos en mi última publicación. Algunas conclusiones importantes que obtuve fueron que lo más sensato es dejarles saber lo que sé solo cuando el divorcio esté listo para proceder de inmediato. Y eso fue lo que hice. El primer paso que pude dar fue conseguir un abogado de divorcios. Y lo hice. Nunca había tenido que buscar uno. Y nunca pensé que necesitaría hacerlo. Así que fue más difícil de lo que pensaba, especialmente porque quería uno que hiciera un buen trabajo protegiendo lo poco que había construido hasta ese momento. Afortunadamente, encontré uno que estaba un poco por encima del presupuesto que preparé, pero me convenció. Fue cuando los papeles del divorcio estuvieron listos que decidí dejarle saber a May todo lo que sabía. Fue un día muy casual, y de la nada, le pregunté qué le había pasado hace unas semanas cuando había estado actuando raro. La palabra no es defensiva, sino que diría que se puso muy a la defensiva. Me preguntó por qué no simplemente dejaba pasar las cosas. Le dije que me importaba, así que si había algo que la molestara, quería saberlo, incluso si ya se había resuelto. Dijo que no había pasado nada y que realmente necesitaba dejarlo morir porque estaba empezando a cabrearla. Oh, lo siento, ¿estás segura de que no fue porque me engañaste? Después de decir eso, su cara cambió de inmediato. Estaba en shock y me llamó loco. También actuó muy insultada. Dijo que nunca me había engañado y que nunca lo haría. Le pregunté si esa era la respuesta que quería elegir. Le señalé que era muy posible que yo supiera algo sobre su engaño con uno de los clientes de su empresa. Claire, esa bruja, fue lo primero que dijo en respuesta. Por lo tanto, estaba claro que sabía que ya no había espacio para negarlo. Le dije que Claire no me había dicho nada, aunque, técnicamente, en cierto modo lo había hecho, ya que fue su conversación con Claire lo que me llevó a la verdad. Le dije que no me había enterado a través de Claire, pero probablemente no me creyó. No me importaba. Claire también podía recibir algo de castigo, ya que parecía disfrutar escuchando a May relatar su experiencia de engañarme. Le pregunté por qué lo hizo, y su respuesta fue que fue un error. Sabía que no podía retirarlo, pero había sucedido en un instante. Me dijo que yo sabía que estaba ovulando, y que eso la ponía extra caliente, y que él había estado cerca de ella en el momento equivocado. Le pregunté si cualquiera podría meterse en sus pantalones solo porque ella estuviera ovulando. Y ella afirmó que yo estaba torciendo sus palabras. Dijo que era la primera vez que me engañaba y que sería la última. Él simplemente llegó en el momento más inoportuno posible y ella no tuvo el poder de evitar que sucediera. Según ella, él había sido quien se le acercó y se le acercó con fuerza. Le hice saber que, si ese era el caso, podía denunciarlo a su empresa porque lo hacía sonar como si un cliente la hubiera presionado para tener sexo y ella hubiera cedido al final del día, probablemente porque no quería que el trabajo se viera comprometido. Pareció dudar sobre eso, lo cual era fácil de entender porque estaba mintiendo. Le dije que sabía que estaba mintiendo. Le dije que sabía que ella lo quería tanto como él y sabía que ella también lo disfrutó. No dijo nada a eso. Me dijo que lo sentía, pero no parecía que hubiera mucho corazón detrás de ello. Le dije que no importaba porque no había forma de que pudiéramos seguir casados después de eso. Por alguna razón, durante toda nuestra conversación, no parecía habérsele ocurrido que las cosas pudieran terminar en divorcio porque parecía muy sorprendida. ¿Estás bromeando, verdad? ¿En serio? Le pregunté por qué parecía tan sorprendida. Dijo que era la única vez que me había engañado y que quería decir que había sucedido por un momento de debilidad y que nunca volvería a suceder y que ya había dicho que lo sentía. Dijo que realmente no era para tanto porque estas cosas pasan en los matrimonios y la gente sigue adelante. Le hice saber que yo no era la gente, especialmente si esas personas no tenían respeto propio y permitían que sus esposas les pasaran por encima. Ese nunca sería yo y necesitaba que ella lo supiera. Me dijo que estaba siendo ridículo. Dijo que era algo tan trivial que, si realmente lo pensaba, ella estaría dispuesta a que yo también me acostara con alguien si sentía que eso nos ponía a mano.
Le dije que no me importaba ponerme a mano, pero que eso no era lo que salvaría nuestro matrimonio. Ella ya había plantado una semilla de desconfianza en mí y eso eventualmente germinaría. Incluso si decidiera seguir con las cosas, nunca sería lo mismo ya que nunca podría volver a confiar en ella. Empezó a actuar como si yo fuera irrazonable y eso me cabreó aún más. Le dije que habíamos hecho votos y que hasta ahora yo era el único que los había cumplido en su totalidad. Necesitaba entender que pedir perdón no iba a arreglar las cosas. Le hice saber que el divorcio iba a ocurrir sin importar qué y que ella solo tenía que aceptarlo. Terminó saliéndose de la habitación. Le entregaron los papeles al día siguiente y, como ya habíamos dicho todo lo que había que decir, no lo mencionó ni hizo un gran escándalo. Hizo que los leyeran y luego firmó. Ese es el punto en el que estamos ahora mismo. Así que, tal como están las cosas, solo estoy esperando a que entremos en los procedimientos de divorcio reales para poder terminar con ella definitivamente. Estoy agotado. Actualización 2. Estoy muy complacido de decir que finalmente me liberé de la carga de estar casado con una infiel. El divorcio no es un proceso divertido, y supongo que solo aprendes eso realmente cuando tienes que pasar por ello por primera vez. Pero bueno, ya lo hice, y por Dios, fue bastante horrible. Quieres una separación limpia y rápida de la persona, pero en cambio, lo que obtienes es una lenta y muy dolorosa. Tienes que arruinar lo que queda de los sentimientos humanos que tienen el uno por el otro peleando por lo que mereces y lo que no. Hablando de eso, debido a que nuestros ingresos son mayoritariamente iguales, no hay pensión alimenticia. Ambos teníamos autos, así que cada uno se quedó con su vehículo respectivo. Ella se quedó con el apartamento, pero a mí me reembolsaron por eso, lo cual me parece bien. No estaba realmente apegado al lugar, y conseguir un nuevo lugar para mí realmente se sentirá como un nuevo comienzo, que es lo que necesito para mí ahora mismo. Una vez que terminamos, minimizamos nuestro contacto mutuo ya que realmente no había mucho de qué hablar. Tuve que ir al apartamento con unos amigos porque quería recoger todas mis cosas en una sola visita. Tuve a un oficial de policía allí para supervisar las cosas, tal como me había instruido el tribunal. Sin embargo, sentí que ella salió ganando de alguna manera. Dividimos las cosas a la mitad a pesar de que ella me engañó y yo estaba simplemente molesto de que intentara actuar como la mejor persona. Como el divorcio ya estaba finalizado, decidí que era el momento perfecto para vengarme de ella realmente. Pasé mi tiempo obteniendo las cuentas de redes sociales de muchas de sus amigas, particularmente las de las que se había chismeado y las de las que habían chismeado. Iba a destruir a todo el grupo de amigas de un solo golpe. Tampoco me sentí mal por ello, porque una cosa que no me gusta de las mujeres es la falsa amistad. Sonreír y saludar en persona, pero hablar mierda a espaldas de las demás. No tiene sentido para mí, y yo iba a hacer algo al respecto y dejar claro que ella era la razón por la que todos esos mensajes se habían filtrado. Me tomó algo de tiempo, pero pude compilar todo en unas cuantas publicaciones en Instagram. Etiqueté a cada una de ellas, y en el pie de foto, describí cada diapositiva y lo que estaban mirando. Diapositiva 1. 15 chismeando con May sobre el esposo de Sofía engañándola con su secretaria. Ese fue básicamente el formato de los pies de foto hasta llegar a la diapositiva 10. Me aseguré de dejar claro que todo esto venía por cortesía de May. Usé una cuenta anónima para ello y sabía que ella iba a saber que era yo. Pero eso no importaba incluso si podía explicarle a sus amigas que yo estaba detrás de ello. Realmente no les importaría a ellas. No les importaba quién lo hizo o por qué lo hice. Pero les importaba ser expuestas y ser mostradas bajo una mala luz. Después de hacer la publicación, recibí algunos comentarios preguntando quién es este. Algunas de las chicas de las que se había chismeado pero que nunca chismearon, que yo pudiera encontrar, lo publicaron en sus historias para quejarse de brujas falsas. Una de las chicas que había estado involucrada lo publicó pidiendo que alguien le consiguiera a la persona detrás de la cuenta porque tenía una recompensa para ella. No me asusté por eso y sonaba como si estuviera tratando de hacerse la dura. Hubo mucho drama en los comentarios. Algunas mujeres empezaron a insultarse allí mismo. Duró una semana y desearía haber tenido acceso a las peleas que debieron haber ocurrido en los mensajes directos. No hace falta decir que May se puso en contacto conmigo y estaba más enojada de lo que jamás la he escuchado. En el momento en que contesté y escuchó mi voz, arremetió contra mí. Me llamó de todas las formas posibles, incluyendo algunos nombres que ni siquiera sabía que conocía. Dijo que había arruinado su vida y que había arruinado sus amistades. Siguió así por un tiempo y le dejé saber que ni siquiera había hecho lo peor porque todavía tenía el poder de decirle a su empresa que se estaba acostando con sus clientes. Empezó a hablar, pero se interrumpió a sí misma. Supongo que se dio cuenta en ese momento de que no quería hacerme enojar. La había golpeado, pero todavía tenía más de donde vino eso. Su trabajo era bastante cómodo, y aunque estuve tentado de ir a por él de todos modos, finalmente decidí no hacerlo. Lo que puedo decir de todo es que la venganza se siente bien. Realmente se siente así, especialmente cuando sabes que realmente te estás poniendo a mano por algo que nunca mereciste en primer lugar. Me siento bien de haberme vengado de ella y ella simplemente tendrá que lidiar con las consecuencias. Tal vez elija ser una mejor persona ahora. Eso espero, pero no me mantendré en contacto para averiguarlo. Ella te jugó y te jugó sucio.
No eras paranoico, no estabas pensando demasiado, estabas reaccionando ante una esposa que de repente ni siquiera podía mirarte, y mucho menos besarte, porque sabía lo que había hecho. Ella no resbaló, no cayó accidentalmente sobre otro hombre porque estaba ovulando. No es así como funciona la biología. Y definitivamente no es así como funciona el matrimonio. Ella tomó una decisión y luego se reafirmó mintiéndote a la cara mientras tú literalmente le preguntabas si estaba bien. Y en el segundo en que la confrontaste, se fue directo a la negación y a los insultos porque pensó que te doblarías como un felpudo. Realmente creyó que engañaría, lo escondería, lo ignoraría y tú qué. Te disculparías por preocuparte. Sí, no, todos hemos escuchado excusas, pero ¿cuál se lleva la palma por pura ridiculez? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. Y gracias por acompañarnos hoy en R-Space. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte y tocar esa campana de notificación para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.